y vamos a hablar con uno de los protagonistas de esta jornada. Paula, buenos días. Giovanni, buenos días. Qué gusto saludarlo a usted, a nuestros televidentes en este día, pues que genera mucha expectativa, pero esperamos que todo salga muy bien, que la gente se manifieste en paz. ¿Y usted tiene un invitado? Pues mire, sí, porque queremos conocer un poco cuáles son las peticiones que se están haciendo desde el sector agropecuario, desde el campo, en medio de este paro. Y para eso pues tenemos el gusto de contar con nosotros hoy aquí en la mesa de trabajo con Óscar Gutiérrez. Él es el director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria. Usted, señor Gutiérrez, con los buenos días. Si mal no entiendo, fue el encargado de liderar ese paro agrario que se vio durante el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿verdad? Que se hizo famoso por la frase que dijo el presidente de ese tal paro no existe. Yo soy uno, con los muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia, de quienes lideró el paro anterior a ese, que fue el paro cafetero nacional, que incluyó cacaoteros, un paro en el que participaron 130.000 productores cafeteros de Colombia, y después acompañé también el paro, cierto, famoso, que nosotros cariñosamente lo llamamos el paro de las ruanas, el paro de los productores de tierra fría, cierto, de la papa, la leche, un paro fuertísimo. Sí, ese paro de los que más recuerda el país. Con este, resulta más fuerte el que ellos hicieron es en su momento. de los que más recuerda el país. Mucho más fuerte que este. Entonces también en ese paro pues jugamos un papel, cierto. Y después de eso hicimos un trabajo muy grande por todo el país y conformamos lo que se conoce como dignidad agropecuaria, que es la suma de las diversas dignidades, la de la papa, la de la leche, la del café, la del cacao, la de la palma africana, ¿cierto? La que nos dan de comer. Exactamente. Bueno, Óscar, además que lo consiente, ¿no, Paula? Le trajeron cafecito a Óscar y a nosotros. A nosotros nada, nos desgriaron. Bueno, Óscar, ¿cuáles son los puntos y por qué decidieron ustedes unirse a esta convocatoria? El punto de ustedes como gremio. A ver, nosotros veníamos hablando con el gobierno nacional y esperamos seguir hablando, ¿cierto? Y bregando a que se entienda la situación y se hagan acuerdos. Pero el gobierno nacional definitivamente no tiene, diría yo, la voluntad política para resolver una serie de problemas que le hemos planteado desde el sector agropecuario. Y eso nos ha llevado pues a buscar, ¿cierto?, con quién más hacer, ¿cierto?, presión, que es la presión normal que tienen que hacer las diversas organizaciones en el seno de cualquier sociedad, buscando que se comprenda por parte del gobierno y que se den soluciones a los problemas del agro, que son muchos y muy voluminosos. Y el tiempo atrás, ¿no? Que no son de este gobierno, sino de gobiernos anteriores también. Hicimos el paro nacional agropecuario y ahí hay muchas cosas que el gobierno todavía no cumplió. De lo que le prometieron pero ustedes. del gobierno Santos, del gobierno pasado. El gobierno de Santos y en lo que tiene que ver con el café, algo cumplieron, bueno, y también con papa y leche algo se cumplió. Pero hay un montón de temas que quedaron ahí que nunca se cumplieron. Óscar, pero ¿por qué dice usted que este gobierno no tiene voluntad política para solucionar los problemas del campo? Porque fíjate que nosotros le hemos dicho al gobierno, hombre, ¿por qué no hacemos? Te voy a poner un solo ejemplo sencillo. Hay muchos daños a la producción agropecuaria nacional por efecto del libre comercio y los tratados de libre comercio. Aquí prácticamente pasamos de importar 400.000 toneladas de alimentos a traer casi 14 millones de toneladas. Esos alimentos que se dejaron de producir para traerlos del extranjero los dejaron de producir productores agropecuarios colombianos. O sea, en 1990 toda la dieta básica de alimentos de los colombianos era producida por productores agrícolas colombianos. Menos gordos. ¿Ah? Éramos menos gordos en esa época. Éramos menos gordos, teníamos menos comida chatarra, no teníamos la pizza que para meter cierta la velocidad y no sé qué. Bueno, una serie de cosas que hacían que nuestros alimentos fueran alimentos producidos por productores colombianos. Cuando digo productores digo campesinos, digo indígenas, digo empresarios agrícolas, ¿cierto? Trabajadores que juegan un papel súper clave. Y le hemos dicho al gobierno, oiga, gobierno, ¿por qué no nos sentamos una comisión oficial de gobierno, congreso y gremios, incluidos nosotros, y le damos una mirada y hacemos un balance de lo que le ha sucedido al campo por efecto de esa política? Pero eso es lo que se está proponiendo ahora en esta conversación nacional. ¿Se van a sentar ustedes en esa mesa de conversación nacional? No, porque es que el gobierno, ¿cierto? Lo dijo ayer con toda la claridad en la reunión que hicimos con el presidente de la República. El gobierno quiere hacer un escenario, ¿cierto? Que se va a ir por allá hasta marzo y después de marzo, ¿cierto? Y nosotros estamos diciendo, aquí hay una cantidad de cosas por las cuales los colombianos salieron a la calle.
siéntese con el Comité Nacional de Paro y acordemos, Comité Nacional de Paro y Gobierno, una serie de medidas. Ahora, nos ponemos de acuerdo en un punto, por decir cualquiera. Sí. Y entonces hay otros sectores de la sociedad que no les parece. Bueno, entonces hablemos sobre ese punto en concreto con los otros sectores de la sociedad. Pero no puede el gobierno pretender que va a ser un ejercicio a no sé cuánto tiempo, 6 meses, 8 meses, 10 meses, ¿cierto? Para ver cómo encontramos las soluciones, porque a nosotros la idea que nos da es que el gobierno no quiere Pero el gobierno tampoco está realmente diciendo que a cambiar 8 meses o 10 meses, está diciendo que a marzo, y uno también entiende que si estamos hablando de deudas históricas, pues esto no se resuelve en 2 días, en 3 días. ¿No es un poco injusto también eso de no esperar ese plazo hasta marzo? No se resuelve en 2 o 3 días, pero te voy a decir varias cosas. El gobierno dice, voy a ponerle un ejemplo distinto al agro. Holding financiero. Y saca el decreto. Nosotros estamos diciendo que no nos metan en eso. El gobierno simplemente sacó el decreto. Ahora es un decreto que nos afecta brutalmente, porque toda la política de la OCDE, expresada en términos de que lo que haga el Estado lo tiene que hacer también el privado, pues a nosotros nos revienta. Claro. Doctor Oscar, ¿será que saca, ¿cierto?, del crédito de fomento? Y para los productores agropecuarios el crédito de fomento es un crédito clave. Y está en la Constitución Nacional que el crédito de los productores agropecuarios tiene que ser diferente al crédito comercial, por razones obvias. Pero el gobierno saca el decreto, ¿cierto?, mete al Banco Agrario en el holding financiero, entonces nos deja sin salida. O sea, el gobierno no quiere oír realmente a la población. Pero, doctor Oscar, ¿será que es que el gobierno no quiere, tiene mala fe, o será que tiene un mal tino político? Porque a veces el timing no era el adecuado. Uno se pone a pensar, en medio de semejante paro de la semana pasada, sacar el secreto del holding después resultó algo desafiante. Y luego la convocatoria que hizo, uno se pregunta, los primeros que tienen que sentarse a hablar, pues son las personas que pararon, no los empresarios. ¿Será que el gobierno está actuando de manera errática, de buena fe, o ustedes creen que realmente este gobierno no quiere conversar? No, yo lo que creo es que el gobierno no entendió qué pasó el 21 de noviembre. El periódico El Tiempo hizo una titular el domingo que no sé si tomaron nota. Muchos, cambió la agenda política, pero el gobierno pareciera que no le hubiera cambiado nada. El gobierno siguió como igual. Entonces saca, ¿cierto?, el decreto de creación del holding financiero, como si nadie le hubiera dicho nada. Como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nada. No, aquí pasaron unas cosas muy grandes el 21 de noviembre, claro. Sin lugar a dudas. Y si el gobierno no tiene una lectura detallada, precisa, de lo que pasó y no entiende que hay que acercarse a esa población que está en las calles y que seguramente va a seguir en las calles y que nosotros esperamos que sigan en las calles, absoluta y totalmente pacífico. Ese es un pedido que venimos haciendo y haciendo y haciendo desde antes. Pero se les están colando los vándalos, Oscar. Pues sí, pero los estamos sacando. Ustedes los están sacando. Estamos viendo que el ESMAD es el que se está enfrentando a ellos. Estamos muy felices porque en muchos sitios de Colombia las mismas organizaciones y los mismos estudiantes y la misma gente los está arrinconando y está diciendo no, aquí no, sin violencia, adiós, eso afuera. Los está deslegitimando. Y es una conducta que necesitamos que se vuelva más frecuente. Oye, Oscar, ¿qué hacemos con la gente que no sale a marchar, que no está de acuerdo, que es legítimo también y que se está quedando en las calles y está viendo afectada su día a día? Tal vez no por las marchas del 21 pacíficas hasta las 4 de la tarde, sino por esos vándalos que después destruyen las estaciones. Digamos, una marcha en paz no tiene problema porque la gente después vuelve a la normalidad, claro, y viene el diálogo. Pero cuando vienen estos vándalos, destruyen las estaciones, ¿qué hacemos para que ese llamado suyo de verdad llegue y no tengamos estas confrontaciones y esta violencia y esa agenda sea mucho más legítima y mucho más claro sentarse a negociar? Pero separemos, la agenda es legítima. Sí, claro. Sin duda. Las marchas, ¿cierto? Nosotros hemos dicho siempre. Legítimas. Pacíficas. Y legítimas. Correcto. ¿Y qué hemos dicho también? Y eso se lo hemos dicho a todos los colombianos saben que es así, que no estamos engañando. Los que actúen con violencia, los que actúen, ¿cierto?, por fuera de eso, pues tendrán obviamente que responder por sus acciones. Pero ojo, el ESMAD también tiene que responder por sus acciones. No es cierto lo que dice el ministro de Defensa, que el ESMAD cumple todos los protocolos internacionales, etcétera, etcétera. Eso no es cierto. Si tú vas y lees protocolos internacionales,
está perfectamente claro que el ESMAD no puede disparar a menos de 60 metros a este muchacho, ¿cierto?, que murió, a Dylan, ¿a cuánto le dispararon? Por eso le ¿A abrieron cuántos una metros le Sí, no, ese es investigación. un tema que está en investigación de las Entonces, autoridades. bueno, y así, encargadas de decir qué pasó. podemos mostrar no uno, sino muchísimos videos y casos. ¿Qué tal el de los estudiantes que llegan a la esquina de la Jiménez con séptima, ¿cierto?, y los levantan? Pero Oscar, O sea, la discusión se queda ahí en el tema de la violencia, que es obviamente un tema, pero ¿y los otros puntos? Lo que pasa es que cuando la discusión se queda en que el ESMAD agrede, que el otro policía que se está debatiendo entre la vida y la muerte, los otros puntos que son Claro, la están como reforma diluyendo esos laboral, pedidos y la se quedan en la reforma, nada. pues, que nos toca a todos, Claro. pues entonces se desvían. Es, digamos, un mecanismo de distracción y Sí. por eso es que le hemos dicho tanto a los capuchos que llaman, ¿cierto? Y a esos tipos de secretarios, oiga, no dañen el movimiento. Claro. Porque es que cuando la imagen de la televisión no es la imagen sobre los puntos del paro, sino que es la imagen porque hubo violencia, porque hubo muertos de un lado, Claro. del otro lado, Claro. pues se termina deslegitimando. Eso es lo que se termina ¿cierto? robando los titulares. Entonces no hacemos nada, o sea... Óscar, ustedes desde Dignidad Agropecuaria hace un par de semanas habían dicho que estaban de acuerdo y apoyaban la moción de censura contra el ministro de Agricultura. Para ustedes, cambios en el gabinete del gobierno, en el gabinete del presidente Duque, ¿sería un buen punto de partida? Nosotros estamos porque cambien la política que está al frente más que porque cambien los funcionarios. Pero ¿no les gusta a ustedes el ministro de Agricultura? No, nosotros tenemos una relación muy buena con el ministro, sin lugar a dudas, pero pues, creemos que el balance es bien pobre. Yo he recomendado, leas el discurso, ¿cierto? La intervención del ministro, ¿cierto? Donde hace su balance, que está publicado ahí en la página del ministerio, ¿sí? Y entonces me dicen... siembre y venda seguro. Bueno, ¿cuántos hay en el siembre y venda seguro? 25.000 agricultores en todo el país. ¿Cómo es la informalidad en el campo, Oscar? ¿Cuál es el porcentaje? No toque, mejor dicho, si en las ciudades hay llagas, la condición social desde Sí. el punto de vista, bueno, prestaciones, eso tú sabes. Ajá. Nosotros, los productores, queremos pagarle todo al trabajador. El problema es que no tenemos con qué. Porque si tú no tienes unos ingresos que sean remunerativos y que sean estables, ¿de dónde vas a pagar? Si tú tienes un café deprimido, con unos precios deprimidos, ¿de dónde vas a pagar? Entonces, hay un esfuerzo muy grande de los productores porque tengan ingreso. Claro. Si el productor tiene ingreso y en el ingreso se calculan los costos salariales y las prestaciones de los trabajadores y que tengan derechos a primas y a vacaciones y a todo lo que tiene cualquier trabajador en un área urbana o en un empleo, ¿cierto?, urbano, nosotros seríamos la gente más feliz del mundo. Claro. Pero si nosotros seguimos con unos precios deprimidos, siembras arroz y le traen una importación de arroz y le bajan el precio, que no le queda, ¿cierto?, ni para pagar sus mismos costos de producción, ¿cómo vamos a tener, cierto? Óscar, pero ¿qué podemos hacer para encontrar como una sana convivencia entre los campesinos de nuestro país y los TLC y los tratados de libre comercio? Porque pues no se puede desconocer que el mundo hoy se mueve así, con intercambios comerciales a gran escala. ¿Cómo nos podemos volver más competitivos desde el campo para que esos TLC pues no nos afecten, porque tampoco nos podemos cerrar al mundo? No, es que no se trata de cerrarnos al mundo. Se trata de solamente abrirnos donde nos debemos abrir y de no abrirnos donde no tenemos por qué abrirnos. Y eso es una decisión soberana, Sí. como nación. Entonces tú tienes que decir, bueno, ¿yo me abro en qué? Bueno, me abro en algunas cosas, en otras no me abro. Y eso lo hace todo el mundo. Eso no es una cosa que sea extraña. Los chinos no han decidido abrirse, y ahí están. Y Brasil tampoco ha decidido abrirse, y En ahí el tema de está. la importación de la leche con lo de la Alianza del Pacífico, que se iba a importar leche de Nueva Zelanda cuando nosotros somos unos grandes productores de leche, ¿qué pasó? Porque el presidente había dicho que eso ya no iba, se frenó. No, se frenó y nosotros hicimos diligencias y hablamos con el Ministerio de Comercio y nos movimos, ¿cierto? Sí, eso Y fueron explicamos y dijimos, y Dignidad Agropecuaria insistió, etcétera. Y ahí el fue un gobierno punto que se entendió. logró. Sí, es un punto que se logró. O sea, que sí se puede Sí se puede. entender, ¿sí? No es que no se pueda, sí se puede. Porque yo le digo, bueno, si eso se puede hacer en leche, ¿por qué no lo podemos hacer en maíz? ¿O por qué no lo podemos hacer en arroz? ¿O por qué no lo podemos, o sea, por qué no podemos hacer eso en lo que podemos producir? ¿Sí me entiendes? O sea, Sí. revisemos y pongámonos de acuerdo como colombianos qué le sirve al país. No qué le sirve a los grandes monopolios que importan alimentos y que siembran, ¿cierto?, en tierras distintas a las nuestras, etcétera. O sea,
revisemos y hagamos una política que realmente le sirva a los productores. Y cuando digo productores, insisto, somos todos los productores, porque los campesinos que tienen sus propias particularidades también producen y necesitan tener mercado. La miseria del campesinado nuestro es inaudita. Los campesinos tienen ingresos que son 1/4 parte del ingreso urbano. Óscar, aquí entre nos. Aquí entre ¿Cómo le nos. fue ayer en la reunión con el presidente? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No pasó nada, hombre. Nosotros acordamos una reunión del Comité Nacional de Paro con el presidente. Y se hizo la reunión. Él dijo lo que tenía que decir, nosotros dijimos lo que teníamos que decir con mucha franqueza, con mucho respeto. Al final él dijo, nosotros queremos, ¿cierto?, que ustedes escuchen a las Cortes, al procurador, a no sé quién más, a esto y al otro, dentro del esquema de él. ¿Cuál es el esquema de él? El esquema del diálogo nacional, ¿cierto? Entonces le dijimos, presidente, nosotros vinimos a una reunión con usted, cuando quiera, ¿cierto?, volvemos y hablamos, ¿cierto?, del diálogo nacional. ¿Pero por qué la si quieren quiere. exclusiva? ¿Por qué no Sí, quieren que eso otros no se entiende. sectores si participen? no la hacemos así, entonces no negocian el pliego. Pero quiero hacerle Entonces pensar se que no. diluyen, ¿cierto?, todas nuestras peticiones en un diálogo nacional que nadie sabe a dónde va Pero a caer. Colombia tiene muchos más sectores que necesitan Claro. entrar en Y ese un diálogo ¿por es qué eso, no? hablar con muchas voces. ¿no? Claro, pero nosotros no estamos solamente dialogando, nosotros estamos dialogando para encontrar soluciones a un pliego de peticiones. Que el gobierno puede decir, aquí no, aquí sí, aquí hagamos esto, aquí hagamos aquello, y listo. Pero el gobierno quiere que nosotros nos metamos en toda esa cantidad de cosas que van a armar, donde finalmente terminamos diluidos. Oiga, ¿y del pliego qué? O sea, las soluciones a lo que nosotros estamos planteando, ¿dónde van a estar? Entonces, si tú haces un movimiento como el que se hizo, si los colombianos responden a ese movimiento como respondieron, entonces nosotros después, ¿qué les decimos? No, hermano, todos esos problemas ciertos serán para yo no sé cuándo, por allá, para cuando... No, díganos, sí, díganos no. Los colombianos verán si siguen peleando, no siguen peleando, paran, frenan, dan un espacio, ¿cierto?, etcétera. Pero respóndanos al pliego. Porque es que si no el diálogo se vuelve de sordos. Oiga, señor, aquí está el pliego. No, estamos en el diálogo nacional, ¿cierto? Y no sé qué, y queremos hablar con todo. No, pero dígame en concreto sobre esto, ¿qué? ¿Va a haber o no va a haber modificación al régimen de prima media? Concreto, punto. ¿Sí? Ah, pues no la va a haber, sí la va a haber. Oiga, señor, dígame, ¿qué vamos a hacer, ¿cierto?, con este tema del holding. Bueno, ya nos dijo que sacó el decreto. ¿Lo va a echar para atrás? ¿No lo va a echar para atrás? O sea, ¿va a dialogar o no va a dialogar? Porque yo lo que creo es que el gobierno dice que va a dialogar, pero no dialoga. Tiene un monólogo, el de él, el monólogo del gobierno, y busca a los gremios y a los que están respaldándolo siempre para que vengan a hacer el coro del monólogo del gobierno. ¿Salen ustedes hoy a las calles? Salimos a las calles, claro En que paz. sí. Absolutamente en paz, como lo hemos hecho siempre. Nosotros nunca hemos sido fuerza agresora. La agresión ha provenido, ¿cierto?, del gobierno del ESMAD y de otros. Ahora, los vándalos. condenamos y lo hemos condenado y lo seguiremos condenando. Acciones, ¿cierto?, planificadas para ejercer violencia, aprovechando, ¿cierto?, los desarrollos de las movilizaciones. Una última pregunta, doctor Óscar, aprovechando su generosidad de tiempo con nosotros. ¿Usted qué opina de la crítica que se le ha hecho al senador Gustavo Petro por esos trinos que algunos califican como incendiarios en toda esta jornada? Nosotros pensamos que los partidos políticos, voy a poner un ejemplo que puede servir, y los dirigentes políticos pueden estar en el cuarto de al lado. Como en el TLC. En el cuarto de al lado. O sea, ¿quiénes son los actores de esto? Las organizaciones sociales. La Déjenlas que sociedad. jueguen. La sociedad. Déjenlos que jueguen, déjenlos que digan, déjenlos que se expresen. No pretendan, ¿cierto?, que todo tiene que ser alrededor de ellos. ¿Usted sintió que le cogieron el discurso político, se apropiaron de esas marchas sin que fueran de Petro? Es que yo creo que estas marchas son mucho más allá de Petro, mucho más allá de la discusión si Fajardo sí o Fajardo no, mucho más allá, ¿cierto?, de los partidos, de los alternativos, de los no alternativos. De esto está participando gente que votó por Duque, gente que no votó por él, gente que no votó por nadie. Sí. Es una expresión de la sociedad. Bueno, dejemos que la sociedad se exprese, dejemos que las diversas fuerzas sociales se expresen y después se harán los balances.
Doctor Ahora, Oscar Gutiérrez. yo no digo de ninguna manera, ¿cierto? Porque tampoco soy bobo, pues que no haya relaciones. Ahorita, a las 9 de la mañana, voy para el Congreso de la República a reunirnos con todos los voceros de los partidos políticos y con la presidencia del Senado, invitados por la presidencia del Senado, que quieren oír qué es lo que estamos planteando como Comité Nacional de Paro. Entonces, no es que no queramos un diálogo, queremos un diálogo con todos los sectores y vamos a atender esta invitación del Senado de la República. Y vamos a decirle al Senado de la República y a los 14 voceros del Senado, de cada uno de los partidos, de todos los partidos. El Partido Conservador nos invitó a una reunión al Comité Nacional de Paro. Vamos a ir a reunirnos con el Partido Conservador. Doctor Oscar, pero siguen los nosotros paros, no tenemos problema. siguen las movilizaciones, porque es que hay mucha ciudadanía, se lo digo con todo respeto, los padres de familia, los que tienen que coger Transmilenio, los que tienen que Los salir que están a yendo caminar, a los que se pie van para a sus pie, casas, son horas y horas caminando. De golpe hasta ellos están con ustedes, pero paradera tras paradera que es legítima, pues en el fondo también les está afectando. Ustedes Sí. no van a dar un espacio pronto unos días, o van a seguir con esas movilizaciones todos los días. Mira, los movimientos marcan, ¿cierto?, lo que hay que hacer. Sí. Si el gobierno nacional se dispone seriamente a adelantar, ¿cierto?, unas conversaciones serias, pues seguramente amainará la movilización por razones obvias. Pero si el gobierno insiste en no dialogar, en un monólogo, que es lo que realmente él tiene, pues seguramente va a haber más movilizaciones. Ahora, obvio, a nosotros nos preocupa supremamente que la población termine contra nosotros. Eso fue algo que aprendimos en el paro. Del viernes. No, en el paro campesino, Claro. que duró 15 días de paro y de paro atravesados Bloqueo en las Panamericana, carreteras. claro. Fue fuertísimo. Sí, de acuerdo, o así sea, realmente este paro es un paro muy importante, muy grande y de todo, pero nosotros estuvimos 2 oportunidades en 2013, en dos veces, ¿cierto?, atravesados en las carreteras. ¿Ustedes se acuerdan? Que no había forma de nada, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y se alivió el tema? Sí, se alivió el tema. ¿Cuándo? Cuando el gobierno entró, se sentó y resolvió. Porque es que el gobierno gobierna para resolver. No nos pueden volver a echar que es que yo acabo de llegar, que Oscar, es que pero mire, no sé qué. respetuosamente, permítame pedirle que haya voluntad de lado y lado, porque a veces ve uno también algunos sectores que están en ese Comité Nacional del Paro con una actitud muy soberbia. Entonces, como que de lado y lado, vuelvo y le digo respetuosamente que la sociedad vea que hay voluntad del lado del gobierno, pero también voluntad de ustedes de sentarse. Se la dejamos perfectamente clara ayer al presidente. Pues, presidente, todo lo que quiera, pero si usted, por favor, define que va a ser un proceso de conversación que lleve a una negociación y a unos acuerdos que se cumplan además. Pues, doctor Estamos esperando y le hago desde aquí el llamado, agradeciéndoles a ustedes la invitación, le hago el llamado al presidente. Presidente, denos respuesta y defina, ¿cierto?, si va a haber un proceso de negociación y de conversación. Y no le engañe a la opinión pública diciendo que nosotros queremos excluir al resto de los colombianos, porque no es cierto. Ahí le estoy diciendo, vamos a reunirnos con el presidente del Congreso y con todos los partidos, o sea, con todos los que votaron en Colombia, que están representados en ellos. Hemos aceptado diálogo, ¿cierto? Y vamos a dialogar con todo el que haya que dialogar, pero dialogar, no el monólogo que el gobierno nacional tiene. Doctor Oscar Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros. Ya se dio cuenta que es un conversador muy agradable. No, bueno, ojalá le vaya esperamos muy quedar bien y ojalá tengamos de verdad una jornada en paz y podamos hablar de propuestas y no de violencia como ha sido todo este fin de semana. Sin duda. Buen día y que tenga unas buenas reuniones. Muchísimas gracias y espero que les den Oigan, sí, no nos cafecito, dieron de tinto, verdad. ¿verdad? Mire, ¿cuánto Eso duró esta conversación y el café nunca llegó? Nos ¿Qué es esto? afecta ¿Qué es eso? muchísimo que no les den cafecito. Vamos a comerciales y ya regresamos. Esto de Red Más.